Mi nombre es Patricio Sepúlveda, yo soy el presidente de FEBICHAM. FEBICHAM es la Federación de Cámaras Binacionales y Multinacionales acá en Estados Unidos. Este va a ser un webinar en español, lo estamos grabando, así que aquellos que no han podido incorporarse lo podrán ver posteriormente en el link que les haremos llegar y que será en nuestra página web. Siguen entrando participantes, por lo tanto, como les decía, nos vamos a demorar un par de minutos en hacer la partida del evento. Tenemos a 3 notables expositores y comunicadores que son don Elmer Cuba, don Oscar Díaz y don Casto Ocando. Todos ellos una gran experiencia como presentadores, como expositores, como comunicadores. Así que esta va a ser una jornada muy, muy interesante, sobre todo por el tema tan candente que afecta prácticamente a toda la humanidad. Así que para ganar tiempo, en nuestros eventos tenemos también presentes a varios directores de FEBICHAM. Nosotros, como les decía, somos varias cámaras. Los miembros de FEBICHAM son cámaras bilaterales y multinacionales. Y en ese sentido, me acompañan varios directores de FEBICHAM y en este caso el líder de este evento va a ser Mauricio, quien es nuestro Mauricio Tancredi, que es el vicepresidente de FEBICHAM y a quien tengo el honor de presentar y dejarlos bajo su conducción. Así que bienvenido, Mauricio. Adelante, por favor. Muchísimas gracias, presidente, y un gran saludo a todos los asistentes al evento y, por supuesto, a nuestros 3 brillantes expositores del día de hoy. Este tema del conflicto entre Rusia y Ucrania se podría catalogar como parafraseando un poco a García Márquez, como la crónica de una invasión anunciada, ¿no? Porque ya desde diciembre del año pasado los Estados Unidos venían advirtiendo que podía haber una invasión de Rusia a Ucrania, dado por toda la adhesión que ha manifestado Ucrania en los últimos años para integrar a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, en Europa, ¿no? Que es una organización que básicamente defiende los intereses de sus países afiliados. Entonces, obviamente, pues se venía hablando de esto desde diciembre del año pasado, aunque el conflicto viene desde hace muchos años antes. Y vimos cómo en en enero de este año, los Estados Unidos le pidió a sus ciudadanos que abandonaran Ucrania. Posteriormente, en ese mismo mes, China manifestó su apoyo a Rusia en este conflicto, cosa que no extrañó a nadie, más o menos enterado sobre el tema. En febrero, España también le pidió a todos sus ciudadanos que abandonaran Ucrania por la inminencia de la invasión. El 18 de febrero los Estados Unidos dijo que ya estaba tomada la decisión y efectivamente el 24 de febrero se dio la invasión de Rusia a Ucrania. Bajo, digamos, la excusa de parte de Vladimir Putin de que estamos buscando desnazificar y desmilitarizar Ucrania. Básicamente esos fueron sus términos. Para deshilachar, para desmembrar todo este tema, nuestros 3 expositores van a tocar los temas políticos, los temas económicos y los temas humanitarios. Y en primera instancia tenemos al señor Elmer Cuba,
Después tendremos al señor Oscar Díaz y en tercera instancia tendremos al señor Castro. Pero me voy a permitir presentar a Elmer Cuba, que es miembro del directorio del Banco Central de la Reserva del Perú desde noviembre de 2016, socio de Macroconsult. Ha sido director independiente de diversas empresas que cotizan en la Bolsa de Valores de Lima. Fue integrante de la Comisión de Libre Competencia de Indecopi de 2004 a 2014 y miembro del Consejo Directivo de Ocinerc del 2000 a 2006. Tiene una maestría de Economía en la Pontificia Universidad Católica de Chile y es bachiller en Economía de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Elmer, los micrófonos son tuyos, no sin antes recordarte que el tiempo para que todos aprovechemos es limitado a unos 10, 12 minutos, así que el verdugo del reloj siempre gobernando las instancias. Así que bueno, adelante y bienvenido. Muchas gracias a Febichan y a todos ustedes por la invitación para compartir con mis colegas un poco algunas ideas sobre lo que está pasando hoy día mismo en el conflicto en Europa Oriental entre Rusia y Ucrania. Si me permiten compartir la pantalla para hacer la presentación. Sí, ya tienes acceso, Elmer. Perfecto. ¿Me confirman si la pueden ver? Sí, señor, está ok. Perfecto. Siempre un economista tiene que hablar con números. Vamos a ver el tema del impacto Rusia-Ucrania y luego sus efectos en la América Latina y también en Estados Unidos. Primero, el tema del impacto, digamos, económico tiene que ver con la fuerte participación que tiene, digamos, Rusia y Ucrania en los mercados mundiales de granos, ¿no? Es crucial, entre ambos son más o menos 30% de la exportación mundial de trigo, en menor medida en el caso de maíz. Y en combustibles, Rusia es el principal exportador mundial de gas natural y el segundo exportador mundial de petróleo después de Arabia Saudita. No es menor, y es un miembro importante de la OPEP. Y con ello ha comenzado a amenazar, digamos, con el suministro de Europa, ha pedido que le paguen en rublos, Europa se ha resistido, y finalmente Alemania, que sería el más afectado, en verdad, del flujo de hidrocarburos hacia ese país, ha aceptado también ser parte de las represalias, pero ha pedido un tiempo, un interín para adaptarse y ha comenzado a moverse contratos para importar directamente gas, GLP y otros hidrocarburos directamente, ¿no? Lo que hemos visto ahora no tiene precedentes en la historia reciente. No solamente los estados están en conflicto, sino empresas privadas que no tienen nada que ver con el tema también han mostrado sanciones. Se han unido a las sanciones muchas veces voluntariamente. Vemos aquí en la pantalla algunas de las más emblemáticas que han decidido cortar las operaciones en Rusia y dejar de invertir y básicamente salirse del mercado, digamos, cerrando filas también con sus consumidores, ¿no? Es algo novedoso en los conflictos que hemos tenido en los últimos 100 años, digamos, ¿no? ¿Qué ha pasado con las sanciones? Tampoco tienen precedentes. Rusia no se esperaba una sanción tan radical como bloquear los activos de los bancos rusos, bloquear activos del Banco Central ruso, ¿no es cierto?, en Europa y en Estados Unidos. Casi la mitad de las reservas han sido bloqueadas. Esto va a cambiar seguramente lo que van a hacer los bancos centrales. No van a poner depósitos en posibles rivales, ¿no?, que no ha sido el caso de Rusia. La exclusión del sistema de pagos SWIFT, como ustedes saben, eso es clave para poder hacer intercambio de dinero transfronterizo, ¿no es cierto? Asimismo, el tema del bloqueo de exportaciones de equipos tecnológicos que va a afectar severamente el tema tecnológico de ellos, el embargo al carbón, etcétera. Y el Banco Central ruso, digamos, ha reaccionado fuertemente también, ha subido la tasa de interés y ha puesto controles de cambios a los rusos para que los rusos no puedan exportar libremente, sino dejar los dólares obligatoriamente en el Banco Central ruso. Entonces, hemos ido más allá también en el tema económico, macroeconómico, fruto del conflicto, ¿no? Vemos acá justamente la fortaleza rusa. Luego del conflicto que ocurrió hace un par de meses, el ruble se había devaluado 51%. Y gracias digamos, al manejo muy fino de obligar a los que compran petróleo ruso a que paguen en rublos, ¿no es cierto? Nuevamente el rublo volvió a sus valores incluso por debajo de lo que tenía previamente al conflicto, ¿no? Y el Banco Central también ha cedido un poco en ello. Avanzo rápido para ver y a concentrarme en los efectos, ¿no? Bueno, el trigo, que en el mundo se cotizaba el año 21, ¿no?, en 700 centavos de dólar el barril, subió, y que ya es un incremento versus el año del COVID, el año 20, surgió un fuerte efecto con récord también en 20 años, ¿no? Lo mismo ocurre con el maíz.
Lo mismo ocurre con el aceite de soya. Eso va a complicar, digamos, el precio de los bienes industriales, ¿no? Que usan esto como insumo. Es el primer choque de oferta que hemos tenido en el mundo. Países como muchos países latinos ya han sufrido, vienen sufriendo un incremento en este tipo de productos. Y lo más complicado es que los futuros, de acá a diciembre, las entregas, no bajan, siguen planos. Por ejemplo, el mercado ya está apuntando con otros futuros a fines de año en 1000, que básicamente es donde está hoy día. Igual ocurre con el maíz, acá se ve una ligera baja, pero 600 a fines de año ya es muy superior al promedio que había el año pasado o el año pasado. Lo mismo ocurre con la soya. El petróleo no es la excepción, este es el crudo Brent, ¿no es cierto? Que usa, hay dos marcadores, el que se usa en Estados Unidos y el Brent que usa América Latina porque importa ese tipo de petróleo. Estamos hablando de 100, no es raro ver récord en las bombas de benzina, en los grifos, no sé cómo se llama en cada país, para ver el efecto que ha habido en estos precios de todos los derivados del petróleo, ¿no? Y los futuros tampoco no son muy espectaculares. Estamos hablando de siempre niveles superiores al promedio del año pasado, ¿no? Y por supuesto, como la desaceleración que está ocurriendo hoy día en China y en Estados Unidos, la OPEP se va a adaptar a esa menor demanda y va a poder mantener precios pegados a los $100 el resto del año, ¿no? Y por último, la mala noticia ha sido ahora en los fertilizantes, porque muchos de los fertilizantes usan el gas natural como insumo, que ha subido fuertemente. Vemos acá a la derecha como la fuerte correlación que hay entre los precios de los alimentos en el mundo, índice de la FAO, y los fertilizantes, ¿no? Entonces, hay un problema severo para las siguientes cosechas si eso no se logra resolver a tiempo. Y América Latina, como vemos acá, es muy dependiente de la importación de fertilizantes de Rusia. Perú, por ejemplo, importa 40% de Rusia, Ecuador, Costa Rica, México, el valor es importante. Y así no importa de Rusia, el precio ya voló y va a afectar severamente la rentabilidad de los productores. En América Latina en particular hay dos tipos de productores: el productor moderno, el agroexportador, que va a tener menos rentabilidad este año que el próximo, pero también este productor pequeño, minifundista, que no tiene espaldas financieras. Ese sí va a subir algunos problemas. Pero más que el agricultor, porque la agenda de precio va a subir de la papa, el arroz, la cebolla o el tomate, va a sufrir el trabajador de las ciudades, ¿no? Va a estar muy molesto con los gobiernos. Y eso es peligroso en América Latina porque los vientos populistas pueden volver a soplar en políticas que nos han hecho salir del desarrollo en los últimos años. Entonces, hay un contexto inflacionario peligroso que se viene también por el lado agrícola en la región, ¿no? Ya el Fondo Monetario hace un par de semanas ha recalculado sus números. Se esperaba, digamos, un crecimiento mundial este año de 4.4, se ha rebajado a 3.6, pero la parte principal de la rebaja tiene que ver con Europa, ¿no? Que cae más de un punto acá, vinculado, como acabamos de ver, con este choque petrolero muy importante. Estados Unidos también se reduce la proyección este año, y a mi juicio todavía hay que revisar nuevamente a la baja, porque el Banco Central de Estados Unidos, o sea, el Fed, ¿no es cierto?, va a tener que ser muy duro para bajar la inflación. Si no es muy duro, va a tener que ser mucho más duro el próximo año. O sea, es preferible arriesgar una pequeña recesión mediana, como la típica que ocurre en Estados Unidos el próximo año, que no hacer nada y arriesgar a lo que pasó en los 70. En los 70 ocurrió algo muy similar. Hubo un fuerte aumento del petróleo y también de los alimentos, y obligó en esa época, el presidente del Banco Central de Estados Unidos era Paul Volcker, y Paul Volcker puso la tasa de interés de referencia en 18%, y el desempleo llegó a 10%. Fue muy colosal ese efecto en Estados Unidos a fines de los 70, que trajo después al gobierno al presidente Reagan, ¿no? Y América Latina se quedó plantada en seco en los 80, que estaba endeudada, con tasas de interés que había subido, muy complicada esa década perdida en la región en los 80. Entonces, no digo que eso va a ocurrir ahora. Para que no ocurra eso, Fed tiene que ser mucho más duro ahora y arriesgar una pequeña recesión en los próximos 2 trimestres, en lugar de, digamos, no hacer nada, ser muy laxo y tener que meter más el freno, digamos, a fines del año 23, ¿no? China también se está acelerando fuertemente. Ya no es el país que crecía 10%, 8% al año, sino se habla de debajo de 5% este año. China está fracasando en su política del COVID, ¿no? Es demasiado caro para su economía frenar la actividad económica, pues, con su política de cero casos, ¿no? Incluso el presidente de la OMS se ha metido al tema económico diciendo que lo de China es insostenible por sus costos económicos. O sea, más allá de la medicina o de la salud, se está metiendo ya con cómo China está enfrentando el problema, que además, obviamente, sus vacunas pues, no son mejores que las que ha fabricado Occidente, lamentablemente, y tienen mucho orgullo chino y están con esos problemas severos. Incluso ha habido semanas, hace 2 o 3 semanas, que
20% del PIB chino estaba paralizado porque había cierre del puerto de Shanghái, cierre de la zona de Shenzhen, que es tecnológica, que es el Silicon Valley de China, ¿no es cierto? Y también Hong Kong. En América Latina, voy rápido, los bancos centrales han comenzado también a subir toda la tasa de interés. Acá destaca, por ejemplo, la inflación está muy alta, encima, digamos, de 8 o 10% en varios países. Argentina sale fuera de la muestra, ¿no? Tiene inflación de 50%, y el año pasado también fue de 50%, el año también fue de 50%. O sea, es un país altamente inflacionario, pero fuera de ello, países como Brasil, inflación de 11%, Chile 9%, Uruguay, todos estamos en los países, ha vuelto al tema inflacionario, y todos los bancos centrales, como se ve acá a la derecha, han comenzado también a bajar, a subir fuertemente sus tasas de interés. Esto obviamente tiene un costo, pues no está vinculado al conflicto ruso, pero sí es exacerbado con el petróleo. O sea, lo que quiero decir es que había una presión inflacionaria suave, moderada, que se ha exacerbado con el petróleo por la guerra y con los granos por la guerra. Y un tercer factor va a ser las cosechas con estos fertilizantes mucho más caros por la guerra. O sea, la guerra tiene un coletazo fuerte en América Latina, ya está ocurriendo y va a seguir ocurriendo con la tasa de interés del Banco Central, que va a enfriar un poco las economías. Termino con algunos números regionales. Es importante la parte fiscal, porque los países latinos siempre requieren endeudarse para seguir produciendo, para seguir invirtiendo los estados y también las empresas. Entonces, es bueno tener estados muy responsables que tengan bajos déficit fiscal. Lo que vemos acá en este eje son la deuda pública entre PBI, ¿no? Perú y Chile son los países más responsables, digamos, más austeros en lo fiscal, tienen una deuda, digamos, debajo del 40% con respecto al PBI. Hay países más endeudados como Brasil, que casi tiene una deuda de 90 y tantos %, pero felizmente muy por debajo de la deuda que puede tener Estados Unidos, que es más de 100%, o cualquier país europeo. Y el déficit fiscal, en el caso, digamos, mientras más bajo y a la derecha estás mejor, porque tienes menos deuda y además has tenido menos déficit. Perú acá destaca fuertemente por su austeridad fiscal y buen manejo de la política macroeconómica, y también Uruguay, por supuesto, ¿no? Países más complicados hoy día son, en el caso chileno, que todavía no ha logrado bajar el déficit fiscal, viene muy complicado con el nuevo presidente, esto se va a hacer mucho más complejo, ¿no? Los riesgos países también han sufrido un fuerte aumento. Acá tenemos una muestra de países representativos de la Federación de esta presentación, y vemos que solamente 4 países son grados de inversión, es decir, sus papeles de deuda soberana tienen, digamos, el visto bueno de los fondos de inversión, de jubilados, etcétera, institucionales, que son Chile, Perú, Uruguay y México, que está digamos, en el último escalón para, si que lo degradan, México podría pasar a no tener grado de inversión, como el caso de Colombia, Ecuador, Brasil, Costa Rica, el mismo Argentina, que está pues en categoría casi digamos, especulativa, ¿no? Eso es importante. 2 minutos, Elmer, 2 minutos. Sí, perfecto, eso es importante porque cuando las empresas emiten bonos, las empresas privadas emiten bonos, el referente básico es la tasa del bono soberano. Entonces, a más tasa de bono soberano, más complejo es financiamiento en el mercado de capital, ¿no? ¿Qué país lo está haciendo mejor después del COVID? El amarillo, Colombia. Colombia ha salido rápido, está ya muy por encima de 100, es el nivel de 19 pre-COVID. Colombia viene muy rápido, pero tiene problemas fiscales, va a tener que cambiar un poco la política fiscal el ganador de la elección. Luego viene Chile, que también sale muy rápido, pero con inflación. Costa Rica muy rápido, y países que están en la cola, en este caso, como el caso mexicano y el caso, digamos, no veo bien acá, de ser Ecuador, que todavía están por debajo de los niveles del año pasado. Termino un poco con una mirada rápida al desarrollo económico relativo. Como ustedes saben, este dato es el más importante de todos, el PIB per cápita, ¿no es cierto?, de los países. Chile, que está en la cabeza con Uruguay y Argentina, y países que, digamos, mucho más pobres, que están en la cola, como en el caso de Ecuador, Bolivia y Paraguay. Y bueno, la idea es que en los próximos años y décadas esto siga aumentando para acercarnos más al desarrollo. Para que tengan una idea, los países desarrollados tienen un promedio de 44.000. Europa, por ejemplo, en promedio tiene 44.000. Chile está en la mitad de Europa y países como Perú todavía la cuarta parte. Termino con mis últimos 30 segundos. ¿Cuáles son las perspectivas realmente para América Latina para el año 22? Tanto en términos de crecimiento como en términos de inflación. Vemos acá que la inflación sigue siendo fuerte. El caso de Uruguay, se espera una inflación cercana al 10%, Chile cercana a 8%, Brasil, Colombia. Es decir, la inflación ha vuelto a la región
como era hace muchos años, y estaba poniendo en jaque, digamos, a los bancos centrales. ¿Por qué digo esto ahora? Porque es un fruto de lo que está pasando hoy día con la guerra en Rusia con Ucrania, ¿no? Y finalmente, en crecimiento económico, Colombia viene desbocado, creciendo que cerca del 7%, que va a tener que frenar con la nueva elección, y Brasil viene en plena recesión, acá no se ve, pero está en cero, o sea, Brasil espera este año va a crecer cero, en una recesión abierta, y países como Chile, con crecimiento muy bajo, pegado al 1,5%, que no es lo que uno esperaría del país líder en la región, que hasta hace poco, ¿no? Yo termino acá y con mucho gusto estamos con las preguntas y respuestas. Muchas gracias. Muchas gracias, Elmer. Y bueno, sí, le decimos a nuestra audiencia que por favor manden sus preguntas o sus observaciones por el chat que está dispuesto para esto. Pasamos entonces a la exposición del licenciado Oscar Díaz Moscoso, comunicador social de la Universidad de Lima, 35 años de trayectoria profesional dentro y fuera del Perú. Ha conducido 6 programas periodísticos de televisión, 3 de radio y 2 revistas. Cuenta con 4 premios nacionales de prensa y el Premio Internacional de Prensa Miami Media Award 2018. Actualmente dirige el programa Tierra Adentro por ATV Plus y el podcast Cara y Sello. Desde agosto de 2018 es columnista de CNN en español. Oscar, los micrófonos son tuyos. Oscar, estás en mute. Estás en mute. Ok, hola nuevamente a todos. Gracias por la invitación a la FEVICHAM. Gracias, Mauricio, por el pase. Un gusto estar con ustedes. Voy a tratar de ceñirme a los 10 minutos. Creo que Elmer lo ha hecho muy bien para presentar tanto cuadro valioso. Bueno, por algo es uno de los mejores economistas que tiene el Perú. Yo voy a tratar de complementar, porque no voy a superar nunca a la data que tiene Macrocónsul y Elmer, pero voy a complementarlo desde el punto de vista político. A ver, algunas reflexiones, ¿no? Esta guerra de Ucrania y a Rusia, que espanta al mundo, en realidad, hablando fríamente, se convierte en una oportunidad para Latinoamérica. Al escasear el petróleo, al escasear el gas, al incrementar sus precios, al escasear el maíz, el trigo, por supuesto también incluso parte de las reservas de cobre y níquel que tiene Rusia, estamos ante una oportunidad para América Latina, fríamente hablando. Eso es importante tenerlo muy en cuenta. ¿Cuáles son los efectos de esta guerra? Más allá del tema humanitario, obviamente, de este éxodo de mucha gente de Ucrania, cosa que lamentamos todos, se ha acelerado el cambio, la transición de la matriz energética en el mundo, en particular en los Estados Unidos. Biden ha sido súper claro en esto, e incluso esto significa también que se están manteniendo y se van a mantener en el tiempo los precios en alza de las materias primas. Hablamos sobre todo de minerales, por ejemplo, como el cobre, plata, oro, zinc. El oro sigue siendo refugio y por lo tanto es súper solicitado. Por lo tanto, los países productores, como el caso peruano, chileno y otros en la región de productores de estos metales que el mundo requiere, pues es una oportunidad. Incluso hay un fenómeno interesante que ustedes deben haber seguido estando en Estados Unidos, y es que, aunque no nos guste, ciertamente lo que pueda significar esto, mientras había un repudio internacional, incluyendo Estados Unidos, respecto al gobierno de Venezuela, por un tema de seguridad nacional y estratégico, al no haber el petróleo de Rusia, Estados Unidos tiene que buscar petróleo, tiene que buscar sí o sí. Y lo más cercano es Venezuela. Es cierto, cayó la producción petrolera por lo que todos sabemos, la corrupción, la mala gestión, el populismo, etcétera. Pero conversaba el otro día con un analista financiero de Wall Street, amigo peruano también, José González, y claro, me decía, si Estados Unidos tiene que invertir y tiene que darle el dinero a Venezuela para que repotencie sus lotes y reconstruya su empresa, PDVSA lo va a hacer. ¿Por qué? Porque lo necesita. Segundo, porque tiene el dinero. Entonces, hay varias oportunidades como esta, incluso la oportunidad del proyecto Vaca Muerta en Argentina,
Latina, que estaba efectivamente muerta, está resucitando. ¿Por qué? Porque esta guerra absolutamente imprevista le ha dado un vuelco a, digamos, a la provisión de materias primas y de energía al mundo. Y además, ¿qué pasa? Al acelerarse la transición de la matriz energética, y todos hablamos con mucho entusiasmo de los autos eléctricos, de los aviones eléctricos, etcétera, todo eso significa más demanda de metales, más demanda de minerales, los cuales están en América Latina, en buena parte. Recordemos que solo entre Perú y Chile somos los mayores productores de cobre del mundo, y no hay posibilidad de electricidad sin cobre. Entonces, estamos ante esta realidad. Hay un dato, por ejemplo, los Adventure Capitals, para que ustedes tengan una idea, han pasado de 4.000 millones, para Latinoamérica me refiero, de 4.000 millones a 16.000 millones, a pesar del gobierno de Boric en Chile, a pesar del gobierno del heredero de Evo Morales, a pesar del gobierno catastrófico de Pedro Castillo en mi país, Perú. O sea, está pasando esto. Yo creo, incluso me atrevería a decir que si gana Petro, como parece en Colombia, lo cual confirmaremos en apenas 2 semanas, también los capitales estarán ahí. ¿Por qué? Porque los capitales no son tontos, van donde se puede producir dinero. Y hay algo que aprendí yo hace mucho tiempo, amigos, de gente que sabe mucho más que yo, y de finanzas. Porque a veces uno se extrañaba, ¿y por qué están comprando en la crisis, en plena crisis en Perú? ¿Por qué están comprando las empresas en plena crisis en Venezuela o en cualquier sitio? Bueno, porque esas son las oportunidades. Los capitales van en búsqueda de oportunidades no cuando hay bonanza, porque todo está más alto. Es como comprar un departamento. Si uno va a comprar un departamento cuando están en el pico de su cotización, pues va a tener oportunidad de comprar menos departamentos. O sea, los compras cuando están en baja, más aún si eres inversionista. Entonces, si Latinoamérica se entiende esta coyuntura, si los líderes de Latinoamérica entienden que tenemos ahora nuevamente pasando delante nuestro el tren de la historia de manera atractiva para nuestros países, la verdad que la cosa puede ser muy interesante. Recordemos, amigos, que los grandes cambios en el mundo, en la historia, se han dado después de pandemias, revisen ustedes la historia, o guerras, nos guste o no, estoy hablando de hechos. Pandemias que han asolado la humanidad y después se han reconstruido, o las guerras, que no voy a recordarles, que también han obligado a relanzar países enteros. La Segunda Guerra Mundial, miren ustedes lo que es Alemania, miren ustedes lo que es Japón, por no dar más nombres. No quiere decir esto que yo sea proguerra, por supuesto, me parece terrible, pero es un hecho. Pasa, ha pasado y pasará. Frente a esto hay que estar preparados. Yo no creo que el tránsito del siglo XIII al XIV haya sido suave, debe haber sido muy tumultuoso, o del mundo monárquico al burgués, debe haber sido un boche. ¿Se imaginan ustedes en la época de la Revolución Francesa lo que habrán sentido los monarcas, tener que sentarse con agricultores y contratar con ellos? O sea, el mundo está cambiando. La guerra, primero la pandemia, miren ustedes, parece algo que no se ha previsto, digamos, pero miren ustedes cómo se cumple el axioma que les estoy diciendo, y no estoy descubriendo la pólvora. El 2021 llegó la pandemia, nadie la quiso, nadie la produjo, fue un accidente probablemente en laboratorios chinos, que yo creo que es la hipótesis más seria. Pero vamos, se dio, y todavía estamos saliendo, ojalá. Pero ahora, cuando ya caía supuestamente la pandemia, nos cae una guerra. Y una guerra que, si bien no es la Tercera Guerra Mundial, como ha dicho Elmer, tira un coletazo tremendo al mundo y en particular a Latinoamérica. Yo siempre digo, Mauricio, amigos, que uno puede ver el vaso medio lleno o medio vacío. El medio vacío es que van a escasear los alimentos, van a escasear y subir los fertilizantes, va a escasear la energía petrolera, gasífera, etcétera, por la guerra, ciertamente. El vaso medio vacío también es que posiblemente, si no llegan a un arreglo,
pues la zona norte de Europa se muere de frío, literalmente, incluyendo a Polonia o a la propia Alemania. Pero el vaso medio lleno es que esto se convierte para América Latina, que es lo más cercano a nosotros, en una gran oportunidad. El que la está bailando con la más fea definitivamente es Europa. Europa sí las tiene feas, bien, bien feas, pero eso, digamos, no nos toca directamente, felizmente. Pero ya me queda 1 minuto y medio, pero es con el liderazgo de nuestros políticos en este lado del mundo que podrá hacerse realidad un relanzamiento de nuestras economías, que como hemos visto muy bien con lo que nos ha presentado Elmer, no están tan mal en realidad. O sea, se pueden incluso voltear. Lo de Argentina es dramático, sin embargo, si es que realmente los Estados Unidos dijese, oye, quiero levantar esa vaca muerta, hay la plata para darle y le puede voltear la historia. Igual en el caso de Venezuela. Qué triste lo de Venezuela por el tema de falta de democracia, pero existe ahí la posibilidad de resucitar la actividad petrolera para beneficio de Estados Unidos y diría, ojo, de refilón para América Latina, porque ya vemos que hay problemas en el lado de Rusia. Termino diciendo lo siguiente, lo escuché hace tiempo, me gusta esa frase. A veces hay que estar peor para estar mejor. Y si bien suena duro, eso ha pasado en la historia de la humanidad. Ha pasado en América Latina. Recordemos, y ya termino con una reflexión sobre mi país, Perú. Yo soy periodista hace 35 años. He pasado el gobierno, la dictadura militar de Velasco Alvarado y retorno a la democracia. Hemos pasado el gobierno hiperinflacionario de Alan García, muy parecido a lo que sufre hoy Venezuela. Fue un desastre. Hemos pasado la dictadura de Fujimori y Montesinos, el gobierno más corrupto que se recuerde en la historia del Perú. Hemos pasado y hemos superado al terrorismo que nos mataba. Yo he vivido, he estado cerca de un coche bomba. Entonces, si hemos pasado todo eso y nos hemos convertido en la segunda economía de mayor crecimiento en Latinoamérica, a pesar de los políticos, les recuerdo para terminar que tenemos los últimos 6 presidentes del Perú o en la cárcel, o procesados, o pedidos a Estados Unidos como Toledo, o suicidados. O sea, así de dramático es. A pesar de eso, el Perú exhibe, como acaba de mostrar Elmer, las mejores señales económicas a pesar de todo eso. ¿Por qué? Porque hay un pueblo detrás. Y yo creo que el pueblo latinoamericano siempre será más grande que sus políticos. Gracias. Muchas gracias, Oscar. Eres un campeón del tiempo. Y agradezco tu elocuencia con respecto a tu planteamiento y, por supuesto, desde el punto de vista económico también. A nuestros asistentes, por favor, poner sus preguntas en el chat para hacerlas al final, porque este enfoque político-económico también ha sido muy, muy esclarecedor. Bueno, ahora pasamos entonces a nuestro tercer expositor, Casto Ocando. Casto es reportero e investigador con una carrera de más de 20 años en medios hispanos de América Latina y Estados Unidos, especializado en las áreas de corrupción, narcotráfico, trata de personas e inmigración. Actualmente es editor en jefe del sitio de noticias independiente primerinforme.com. Trabajó como reportero de investigación y consultor de noticias para la cadena Univisión entre abril de 2011 y agosto de 2014. Anteriormente estuvo en el Miami Herald Media Company del 2001 a 2010, reportando artículos de investigación que cubrían asuntos de Latinoamérica y los hispanos. Aparte es excelente golfista. Así que bueno, Casto, los micrófonos son tuyos. Buenas tardes. Gracias, Mauricio. Gracias a don Patricio y a todas las personas que están participando en este conversatorio y a las personas que nos están viendo. Yo quería más bien enfocarme no en la parte económica, sino más bien en algún tipo de las implicaciones en términos de seguridad que implica todo este conflicto derivado de la invasión rusa a Ucrania. Obviamente ha tenido una consecuencia más directa para los países europeos que están, por supuesto, mucho más cerca, pero este conflicto también está teniendo un reflejo muy importante en América Latina por diversas vías y por diversas razones, y
quizá va a representar en el futuro un tema de amenaza a la seguridad de la región, por un lado, y a la seguridad de Estados Unidos, ¿no? Dentro de las conversaciones que yo personalmente he tenido con personas que están vinculadas a las agencias federales de investigación, etcétera, hay básicamente una preocupación acerca de cómo los rusos están operando en América Latina, ¿no? O sea, ha habido, digamos, una interacción económica, pero no es realmente la economía. Estaba viendo, por ejemplo, no soy especialista en economía, pero estaba viendo que la relación o el nivel de las exportaciones rusas, por ejemplo, las importaciones rusas desde América Latina no llegan al 4% de las importaciones globales de Rusia, o por lo menos antes de la guerra, obviamente. Y las exportaciones rusas a América Latina también son muy bajas, están probablemente menos del 2%, de modo que no hay una relación particularmente sólida o fuerte o significativa en términos económicos, pero sí hay una presencia, por ejemplo, en términos militares, en términos de grupos criminales que operan en la región, respondiendo a los intereses rusos, y obviamente hay unos países muy señalados. Históricamente ha habido una relación de los rusos con Cuba, por ejemplo, que se está reforzando. Justo antes de que se produjera la invasión, el ministro de la Defensa, perdón, el presidente de la Duma en Rusia estuvo en La Habana, hizo una gira que incluyó La Habana, incluyó Managua, incluyó Venezuela, y también el representantes del Ministerio de la Defensa ruso, que estaban preparándose obviamente el terreno para, antes de la invasión. Entonces hay una presencia importante, una actividad importante en Cuba, sobre todo recordemos que durante los años de la Guerra Fría se desarrolló unas instalaciones de espionaje, de escucha fundamentalmente, que todavía continúan operando, manejadas por los rusos, en combinación con los cubanos, pero ahora digamos, se está desarrollando la presencia rusa en dos lugares que me parece que son muy importantes. Uno es Nicaragua y el otro es Venezuela, que es probablemente el país en América Latina donde los rusos han tenido una presencia mucho más activa en términos económicos, en términos militares, ¿no? Y en términos estratégicos. En el caso de Nicaragua, por ejemplo, hay recientes conversaciones y ha habido negociaciones para instalar incluso una fuerza rusa, o sea, soldados rusos en territorio nicaragüense, y hay conversaciones entre el gobierno entre el régimen de Daniel Ortega, sobre todo el hijo de Daniel Ortega, que se llama Laureano Ortega, está hablando con los rusos porque quieren establecer como una especie de base militar operativa manejada por los rusos en territorio nicaragüense, lo cual sería una cosa totalmente sin precedente. La presencia militar rusa en América Latina no ha sido, digamos, de implicación directa, excepto obviamente en Cuba. Hubo en el pasado, ¿no? Una relación, por ejemplo, de suministro militar hacia Perú, en el gobierno de Velázquez Alvarado, pero esto es la primera vez que está pasando en que digamos, hay un interés de Rusia de enviar soldados, una cantidad significativa, para estacionarlos de punto, o sea, como elemento defensivo en Nicaragua, ¿no? Y obviamente visto más como una provocación, pero todo esto se deriva obviamente del conflicto en Ucrania. Y el otro país importante donde tiene operaciones que Estados Unidos está viendo con mucha preocupación es obviamente Venezuela, sobre todo porque en Venezuela han instalado ya una serie de, no solamente toda la tecnología militar, por ejemplo, están estos sistemas defensivos S-300, que son uno de los más sofisticados, no el más sofisticado, pero uno de los más sofisticados de defensa antiaérea, y luego han instalado una serie importante de radares a lo largo del país que están, digamos que están también, y esto es una denuncia que ha venido del Ministerio de la Defensa de Colombia, porque están utilizando estas instalaciones y esta tecnología militar rusa para espiar y para entorpecer las comunicaciones o tratar de interferir, ¿no? O infiltrar, mejor dicho, las comunicaciones de los organismos de inteligencia y el sector militar en Colombia, lo cual ha generado, por supuesto,
preocupaciones. Y la otra cosa es que hay también un tipo de emplazamiento otra vez. Por ejemplo, en estos días hablaba con un profesor de la Universidad de Miami que ellos están tratando de advertir que es posible que Rusia comience a estacionar digamos, plataformas de lanzamiento misilístico en América Latina. Por ejemplo, se habla de un emplazamiento submarino en aguas del Caribe, que puede significar una inmediata amenaza para Estados Unidos y obviamente para la región. El otro tema importante que yo veo con el tema de la influencia, digamos, de este conflicto de Rusia-Ucrania en América Latina es que en vista del impacto negativo que está teniendo todas las sanciones sobre la economía de Rusia, los rusos están comenzando o van a comenzar, y lo vamos a ver en el futuro, a tratar de meterse más en las redes criminales, las redes de explotación de minerales estratégicos, de lavado de dinero, por ejemplo, redes de lavado de dinero de narcotráfico y otras actividades, posiblemente blanqueo de dinero producto de la corrupción o mover otros dineros que están en otras jurisdicciones financieras en el mundo a través de América Latina. Y esto es una de las cosas que algunos especialistas con que he estado conversando en el Comando Sur piensan que esto va a continuar. Ya hay algún tipo de redes, por ejemplo, de narcotráfico desde Sudamérica hacia Rusia, por ejemplo. Obviamente no es, digamos, el destino principal, pero desde el punto de vista financiero sí lo es, ¿no? Y hay, como sabemos, puentes aéreos entre, por ejemplo, Venezuela y Rusia. Hay una operación bastante dinámica y bastante, digamos, importante en términos de intercambio de dinero entre Caracas y Moscú. También lo está viendo con Managua, lo hay con Rusia y La Habana también. Y todo esto, obviamente, los rusos que tienen problemas económicos bastante notables, que van a tener, digamos, en el futuro cercano y por mucho tiempo, van a enfrentar una cantidad de problemas económicos que les obliga a ellos a echar mano a cualquier tipo de operación que implique, digamos, una obtención de dinero, de liquidez, etcétera, para continuar operando. Y esto es una de las preocupaciones, digamos, fundamentales, el tema de cómo toda la actividad de la mafia rusa, que por ejemplo está operando en todas partes. Por ejemplo, en un reciente reporte en México hay por lo menos 3 organizaciones de la mafia rusa bastante bien identificadas que están operando efectivamente con mucha eficacia en México con los carteles mexicanos. Hay operaciones de narcotráfico en Argentina, por ejemplo. Hay un episodio que se produjo que estaban utilizando la embajada de Rusia en Buenos Aires para enviar maletas con cocaína, por ejemplo, ¿no? Utilizándolo como valija diplomática. Hay un interés creciente, por ejemplo, en países como Perú y Bolivia, porque, por ejemplo, en el caso de Perú, uno de los líderes importantes del partido de gobierno, Vladimir Cerrón, tiene una relación estrecha con los rusos. Se habla incluso de pagos, de transacciones a través de bancos rusos por parte del partido de gobierno del presidente Castillo en este momento. Y en Brasil también hay signos de que todas las operaciones de narcotráfico que conectan Bolivia con Brasil y de allí para África o Europa, también están participando mafias rusas. De modo que esto es un poco lo que vamos a ver para los próximos años en cuanto a la presencia rusa. Yo creo que ellos van a utilizar todas estas relaciones y estrategias y posicionamientos que tienen en la región como una manera de retaliar contra el apoyo que está haciendo Estados Unidos de Ucrania. Es decir, están diciendo, tú apoyas a Ucrania, nosotros vamos a apoyar a los gobiernos que te van a hacer más ruido, ¿no? En el caso de Venezuela, ellos controlan, por ejemplo, les fueron entregados una parte una concesión, por ejemplo, de la faja petrolífera del Orinoco, que es la parte, digamos, petrolera más importante en Venezuela, que no han explotado porque no tienen dinero. En donde ellos están metidos bastante en esta zona de explotación de oro, y eso es todo el tema
que tiene que ver con la explotación no solamente de oro, sino también de materiales sensibles como coltán, por ejemplo, o uranio de baja radioactividad, que es muy abundante en esta zona. Pero ellos van a continuar apretando. El tema de la tecnología militar, por ejemplo, aunque funcionan todos estos radares y todas estas bases misilísticas, con el tiempo obviamente ha sido un fracaso porque la tecnología se ha venido a menos. Rusia le vendió por lo menos más de una docena de aviones Sukhoi de última generación en ese momento, que están prácticamente todos desactivados. Digamos, muchos de los helicópteros rusos en Venezuela se han caído, como se están cayendo, por cierto, también en la guerra con Ucrania. De modo que, bueno, hay un poco de incertidumbre, pero al mismo tiempo hay preocupación de que toda esta situación, a medida que Rusia se vea como más arrinconado, va a producir una reacción que la vamos a sentir en América Latina. Eso es un poco lo que quería compartir con ustedes. Oye, gracias, Castro, por tu intervención. Realmente para los pelos, ¿no? Todos estos temas de fondo. Fíjate, yo ahora quisiera ver, digamos, pasar al tema de las preguntas y respuestas. En este momento en el chat tengo solo una pregunta que es para Elmer, que pregunta cuáles son las oportunidades de América Latina para fortalecer sus relaciones bilaterales con la región de Europa Central y del Este en este momento. Elmer, estás en mute. Sí. A ver, cada país tiene diferentes bases exportadoras y de importaciones, pero básicamente, en general, digamos, Europa tiene un PIB per cápita mucho más alto y su base productiva son bienes de capital y bienes industrializados. América Latina, a diferencia de ello, tiene un per cápita casi 4 veces menos y produce más productos digamos, materias primas, ¿no? Petróleo, gas, minerales, granos, ¿no es cierto? Y recientemente, por supuesto, buena fruta, pero ese es el comercio que hoy día hay con Europa, ¿no? Con toda Europa. Hay países más importantes que otros dependiendo de cada país, pero en general se trae maquinaria básicamente de Alemania y se trae bienes, digamos, de alimentos más sofisticados, tanto de Francia como de Italia, ¿no? Y a la inversa, digamos, vendemos lo que podemos. Pero en general América Latina está bien diversificada. Te vende casi la cuarta parte de Estados Unidos, la cuarta parte a China, la cuarta parte de Europa y la otra cuarta parte a toda América Latina. Entonces hay que insistir con ellos. Pocos países latinos tienen tratados de libre comercio con Europa. Eso es muy importante porque te da estabilidad en las reglas de juego. No son unilaterales, son bilaterales, ¿no es cierto? Entonces puedes tú con seguridad meter más dinero, invertir para si tienes un TLC. No sé cuántos países tienen en la región TLC con Europa. El caso peruano, por ejemplo, hemos cumplido ya 10 años de TLC con Europa y tenemos buenas relaciones comerciales y seguimos vendiéndole cada vez más. Y la balanza comercial en general es positiva para el Perú, ¿no? Pero claramente hay países europeos más grandes que otros y dominan, pues, por tamaño, ¿no es cierto? Alemania, Italia y Francia. Y inversión extranjera directa, más bien, más importante ha sido España, ¿no? En general en la región. Pero hay que entrar con cuidado a ver los nichos. Los gobiernos también tienen, digamos, oficinas comerciales allá, los ministerios de Relaciones Exteriores, y pueden dar más información más fina de dónde están los nichos por allá, ¿no? Pero claramente es una zona económica con mucho ingreso y eso facilita, digamos, venderles cosas con más valor agregado, ¿no? Sí, bueno, quiero exhortar a los asistentes a poner sus preguntas en el chat. Mientras tanto, yo tengo dos inquietudes acá. Una para Oscar, que tiene que ver con el tema de las oportunidades para América Latina en medio del conflicto con China. Por experiencia, sé que las importaciones de China se han complicado demasiado, no solamente con el tema de los fletes desde China a nuestro hemisferio, sino también con el tema de los costos y la lentitud de la producción en China, en vista de que, como comentaron ustedes, no han resuelto todavía el problema del COVID por allá. Entonces, ¿qué oportunidades se nos presentan en Latinoamérica para producir acá y suplir mercados tan importantes como los Estados Unidos, por ejemplo, en vez de que continúen las importaciones desde China? Mira, me meto solo un poquito en el campo de Elmer, que es el que sabe más de esto, pero a ver, no es un secreto que en los últimos, desde el 2000,
Recordemos que en el 2000 casi la presencia de inversión china en Latinoamérica era muy, muy escasa. Pero en los últimos 20 años ha crecido de manera meteórica en diferentes aspectos de la economía, en sectores económicos, pero y en toda Latinoamérica, casi sin excepción. No se hable de México, ¿no es cierto? No se hable de Venezuela, de Perú, de Chile, etc. Ahora, parecía hasta la fecha que China estaba corriendo casi solo y que Estados Unidos nos seguía viendo como digamos, el patio trasero y no le había dado mayor importancia a esto. Sin embargo, todo parece indicar que la administración Biden, y por sus propias manifestaciones, va a pelear palmo a palmo Latinoamérica y empresarialmente hablando también, en específico en el tema de minería. Les cuento, en el Perú hay una de las minas más importantes del Perú, se llama Yanacocha, al norte del Perú, en Cajamarca, productora de oro. El dueño de la mayoría de acciones era Newmont, compartido con otro tanto de Buenaventura de Perú y Sumitomo, si no me equivoco, Elmer, de Japón. O Sumitomo o Mitsui. Sumitomo. Bueno, lo que ha pasado, en pleno gobierno catastrófico de Pedro Castillo, de izquierda, qué sé yo, bueno, acaba de comprarle casi a $400 millones su parte de acciones a Buenaventura y con otros casi 200 millones a la empresa japonesa. O sea, se ha comprado todo el proyecto. ¿Por qué? No es accidental. Freeport está por comprar la otra de las minas más grandes del Perú, que se llama Cerro Verde, en la provincia de Arequipa, que es la segunda región más importante del Perú después de Lima. Eso tampoco es accidental. Yo creo que van a empezar a darse estas cosas, además por la ralentización de la economía china, efectivamente, por cómo están manejando, que al parecer no están manejando bien el tema de la pandemia. Entonces, más la decisión política de Estados Unidos, yo creo que eso también es una oportunidad para América Latina, y estoy hablando fríamente nuevamente. ¿Por qué? Porque tienes ya no uno que quiere comprarte y que, ustedes saben, oferta y demanda, si tienes un solo comprador, difícil, ¿no? Pero ahora tienes dos grandes compradores que están interesados en ti. Tienes a China y tienes a Estados Unidos, que te había olvidado, que quiere competir con China por un tema estratégico. Por ejemplo, les cuento, en el Perú, la primera distribuidora de luz, de energía eléctrica del Perú, es la de la capital, Luz del Sur. Hace año y medio la compró la empresa China Three Gorges, que es una de las empresas eléctricas más grandes del mundo, CTG, Tres Gargantas, la compró a $4.000 millones. El valor real de la empresa de distribución eléctrica de Lima era de aproximadamente 2.500 millones. La pregunta es, ¿por qué pagó 4.000? Bueno, por un tema estratégico. Era tomar ahí un hub, y el Lima es pues un sitio estratégico en Latinoamérica, para, digamos, seguir irradiando el crecimiento chino. Pero yo creo que esto se va a ver cada vez menos en los próximos meses y años. Mauricio, acá termino, pero esto es una oportunidad nuevamente para Latinoamérica. Antes de darle la palabra a mis compañeros, para Castro, estamos penetrados en Venezuela, estamos penetrados en Nicaragua, en Cuba, por los rusos, por los regímenes totalitarios. Ahora con lo que se espera, lamentablemente en Colombia, en Brasil, este año, ¿cómo aumenta el poder de los rusos dentro de América Latina, dentro del Foro de Sao Paulo, o como quieran llamarlo, y cómo se ve amenazada la región con estas dos nuevas noticias de que pueden caer estas democracias para prestarse más bien al totalitarismo? Mira, tú mencionaste a estos dos países. Recientemente en Colombia hubo una denuncia de que gente de origen ruso estaban interviniendo como financistas en la campaña de Petro. Eso es una denuncia que se conoció. Todavía no se sabe si estas personas que son operadores, ¿no? Estaban allí representando al régimen de Putin. Pero al mismo tiempo, en el caso, por ejemplo, de Brasil,
la señal es mezclada, porque la primera reacción, por ejemplo, del candidato que posiblemente pudiera ganar, Lula da Silva, fue de condenar la invasión y condenar a Putin. Entonces, no, o sea, uno no podría saber. La decisión, obviamente, de Lula de condenar era más bien una reacción contra el apoyo que Bolsonaro le dio o el espaldarazo, o por lo menos la negativa de criticarlo, de criticar a Putin directamente por la invasión, pero no sabría cuál pudiera ser digamos, el apoyo que vendría de Brasil. Pero sin duda, yo creo que los rusos van a querer apuntalar más, digamos, estos regímenes autoritarios que están conectados, digamos, con lo que se llama el proyecto de ALBA, que ya está muy disminuido, pero que están liderados por Venezuela, Cuba y Nicaragua. Sí. Menciona Fabiola Mendoza en el chat: tecnología, tecnología y más tecnología es la brecha que separa a América Latina de China, evidentemente. Bueno, María Angélica Berrisbeitia, estás por ahí, amiga, directora de FEVICHAM y directora de la Cámara Venezolana. Si tienes alguna observación o pregunta, adelante. Creo que estás complicada en el carro. No. Muy buenas a todos. Quería ver lo que oye, sí. Sí, era con respecto a lo que me ocupa, la gran diferencia que hay ahorita de los rusos en Venezuela. ¿Eso no creen que sea un respiro para que el bloqueo que le están dando a los rusos tenga ventana abierta? María Angélica, no se te está escuchando bien, se te oye cortado. Sí, estás en el carro. Seguir con el proceso. No sé si entendieron la pregunta. Yo la verdad es que la escuché muy cortada. Es que estoy en el carro. No, pues no se entiende nada. Yo Vamos a darle la palabra. Vamos a darle la palabra a... Ahora, Ajá. Adelante. Uh-huh. Inténtalo de nuevo. Adelante. Ajá. Ahorita, ¿me oye mejor ahorita? Uh-huh. Tiene Sí, que ver con respecto, sí, la presencia sobre todo de los rusos ahorita, que sabemos que están fuertemente a través de lo que se comenta, a través de que el bloqueo que se le presentó a los rusos, hay mayor presencia en Venezuela. ¿No creen que esto sea un oxígeno para los rusos para poder seguir con esto de la guerra a través de Venezuela? Sí, yo quería comentar dos cosas. Primero, Rusia no es un país desarrollado, es una economía, digamos, del tamaño hoy día de Brasil, ¿no? Tiene 1.4 billones de PBI. A sus pueblos, y en ese sentido son peligrosos, ¿no? Y hay que enfrentarlos con la democracia, por supuesto, y con economías de mercado, ¿no? Esa observación es bien importante, porque la gente piensa en Rusia y piensa en el imperio soviético, y resulta que Rusia es un país con una economía limitada, ¿no? Por ahí está también Álvaro Echeverría. No sé si Álvaro quieres hacer alguna observación. Álvaro, de la Cámara de Asia-Pacífico. Gracias, Mauricio. Bueno, primero las felicitaciones a los panelistas, muy interesante. Mira, hay un aspecto que me gustaría que alguno de ellos nos pudiera contestar, porque es con respecto a lo que se está planteando un poco en América Latina con estos gobiernos nuevos, de cuestionar un poco el modelo que hemos venido trabajando en los últimos años y con cambiar la matriz productiva. Eso hemos venido sintiendo con mucha fuerza con estos gobiernos que tienden a lo ecológico y un gobierno más verde, como se dice, que tiene una significación de repente un poco distinta. No quiero entrar en el tema político, pero a mí me gustaría saber si alguno de los panelistas pudiera darnos una opinión de cómo ve la ecuación de lo que puede significar este conflicto de Ucrania con Rusia justamente con este tema en América Latina. Porque nosotros vemos que la repercusión que puede tener hoy día acá de lo que está pasando allá puede ser compleja, justamente para acelerar el proceso de estos gobiernos que están en esta misma etapa, o como lo que va a pasar con el posible lo de Colombia con Petro,
o de alguna manera puede retroceder, o esta señal que está dando Ucrania muy potente de libertad y de patriotismo también puede contrarrestar un poco esta posición. Es una mezcla entre economía y político, geopolítico. Me gustaría escuchar y felicitar también a Cato, a Elmer y a Oscar con sus presentaciones. Muchas gracias. Okay. ¿Quién Castro toma la batuta ahí con la parte político-económica? Mira, a mí me llama la atención el hecho de que las motivaciones de la invasión rusa, ¿no?, que están relacionadas más a un historial particular entre Rusia y Ucrania, es decir, Rusia siempre se ha considerado que a Ucrania como una extensión, ¿no?, como si fuese una cosa que nunca, una parte de su organismo que nunca se debió haber desprendido, y básicamente esa es la motivación. Yo no sé si hay, y posiblemente sea también naturalmente una reacción, ¿no?, a lo que el mismo Putin ha dicho, que es la amenaza de la OTAN, etcétera. Pero yo no sé si ese tipo de preocupación de los rusos, ¿no?, y que es básicamente la principal motivación de los rusos, de la invasión a Ucrania, tenga algún tipo de correlativo en América Latina. Es decir, no sé si hay una identificación, sea con los rusos o con los ucranianos. Obviamente, la primera identificación es contra el país que ha sido agredido y hay un tema de lucha contra el autoritarismo, etcétera. Pero probablemente también en Estados Unidos uno lo ve. Por ejemplo, hay un segmento de la población aquí que piensa que esto tiene una motivación religiosa. Por ejemplo, que Rusia invadió para proteger toda, y estas son teorías comparativas, por supuesto, pero que la motivación rusa es también una motivación religiosa para proteger el legado del cristianismo que está bajo ataque de los países, etcétera, o de las fuerzas que quieren hacer un reseteo de la humanidad y cambiar todas las reglas del juego, etcétera. Es decir, lo que me llama la atención es que todo este conflicto ruso ha alimentado las dos partes digamos, del camino ideológico, ¿no? O sea, por un lado está la parte, la gente de la extrema derecha diciendo Putin está haciendo bien, es una persona que está defendiendo los valores de la sociedad cristiana, pero por otro lado está los autoritarios como Venezuela, como Cuba, diciendo no, Putin es de los nuestros, él es un hombre firme que está defendiendo los valores del comunismo, y resulta que no es ni lo uno ni lo otro, ¿no? Y así que no podría decir si efectivamente esto, así como lo está planteando el amigo Álvaro, está siendo leído, ¿no? Y eso es una interrogante interesante. ¿Cómo está leyéndose el conflicto más allá de la agresión de Rusia o digamos de la simpatía que pueda haber con Ucrania como país agredido? Recordemos que Putin viene de la Guerra Fría. Putin fue director de la KGB durante los años de la Guerra Fría y el hombre viene con su mentalidad imperialista y evidentemente eso no se quita muy fácilmente. Pero Putin, amigo Mauricio, ha sido crítico también de Lenin, por ejemplo. O sea, él no es comunista. Al contrario, ha tenido una gran distancia y eso es una diferencia. No sé qué piensan. Para ti, Castro, pregunta Diana Baracaldo, nuestra editora de FeviCham News, ¿espera América Latina desplazamiento de rusos y ucranianos escapando de la guerra en América Latina? Bueno, el problema es Estados Unidos está aprobado ahora hasta 100.000 refugiados ucranianos, pero no sé si esto va a ocurrir en América Latina. Y yo creo que el idioma es una barrera, ¿no? El idioma, además, digamos, ya hemos tenido nosotros en América Latina un caso de... A ver, este año el PBI de Ucrania va a caer cerca de 35%, ¿no? Y Rusia 10%. Entonces lo que está ocurriendo es una masiva salida de ucranianos, pero al resto de Europa, ¿no? Acá ha pasado algo similar en caída de producción con Venezuela, ¿no? De hecho, la gran diáspora venezolana se ha ido básicamente a Colombia, a Perú, Chile, Argentina y a todos los países, pero principalmente a Colombia y a Perú. Entonces, no espero que digamos una gran migración de población rusa ni ucraniana hacia nuestras costas, pero sí quería enfatizar que el reto verdadero de América Latina no es tanto dictadura, democracia, porque el grueso son democracias que se renuevan, ¿no? Solamente tres dictaduras, digamos, que se están quedando en el poder. El caso de Ortega,
el caso de Cuba, el caso de Venezuela, ¿no es cierto?, que han roto los sistemas democráticos y se están perennizando ahí. Pero las dictaduras usualmente terminan y se acaban, y de mala manera, no se renuevan. El resto de América Latina es muy democrática, soporta casos, y lo vamos a ver en Chile cuando Boris deje de ser presidente y nuevamente ganará otra persona, ¿no? Entonces, lo que no soporta son malas políticas públicas, ¿no? Populismo, ¿no? El caso argentino es muy ilustrativo. ¿Cómo es posible que Argentina tenga inflación de 50% hace varios años, ¿no? Eso es inaudito. Y controle precios, ¿no? Entonces, el enemigo de la región es el populismo y las malas políticas públicas. Y eso nos ha tenido ahí todavía a punto de desarrollarnos y nunca lo hemos logrado. Tenemos que persistir en mejores políticas públicas y con economías de mercado, por supuesto, ¿no? Es así. Quiero involucrar a Oscar. Aide Sandoval, empresaria venezolana, pregunta: desde siempre nos han vendido la idea de la gran potencia rusa. De hecho, siempre nos tuvieron en jaque con el tema de la Guerra Fría y ahora dicen que Rusia no es tan poderosa. Otra pregunta: por lo que he escuchado, el tema Rusia-Ucrania no es tan peligroso para nosotros. ¿Qué opinas, Oscar? Sí, bueno, primero, no confundamos Rusia con la Unión Soviética. La Unión Soviética era la de la Guerra Fría, la Unión Soviética era el enemigo jurado de los Estados Unidos y era una potencia. Luego que desaparece la Unión Soviética, quedan obviamente la división de los partidos, por eso es que ese nacionalismo es un tema no resuelto y por eso resucita ahora con Putin frente a Ucrania. Recordemos que Ucrania era parte de la Unión Soviética y realmente era parte protagónica. Recordemos todos el escándalo de Chernóbil, que uno cree que era en Rusia. No, era en Ucrania. Chernóbil está en Ucrania. Entonces, ¿y por qué hay temas estratégicos? Si casi la mitad del maíz del mundo salió de Ucrania, imagínense ustedes si no sería importante. Respecto a la inquietud, por ejemplo, de qué tanto nos va a tocar, nos está tocando desde el punto de refilón, como hemos dicho Elmer Cuba mejor que yo, en el sentido de que efectivamente se está al escasear, ¿no es cierto?, lo que ha pasado en Ucrania, lo que ha pasado con los campos. Tengo la información de que Rusia lo que ha hecho es llevarse todo lo que había en los campos y obviamente al destruir, porque ha destruido Mariupol, que es la salida de los alimentos de Ucrania. Eso afecta al mundo en su conjunto. Ahora, ¿cuál es la ventaja de Latinoamérica? Volvemos al tema. Latinoamérica tiene en Argentina y en Brasil, podemos vivir sin comprarle alimentos a Europa. O sea, lo que vivimos en Latinoamérica es increíble, amigos. Yo siempre escucho mucha gente desesperanzada por lo que ocurre en Venezuela, en Chile, en Colombia, pero la verdad es que siempre hemos superado los peores momentos. Y yo estoy metido en el tema político, pero no pierdo el optimismo porque al final todo pasa. O sea, y al final las dictaduras, como dice Elmer, efectivamente terminan. En Latinoamérica, a pesar de que repudia, reniega, denosta de su democracia, la democracia sigue funcionando. Los militares en Latinoamérica y en el Perú también ya entendieron hace 3 o 4 décadas que ya no pueden gobernar porque el mundo no soporta esas dictaduras militares y básicamente lo que son es resguardo de la democracia. ¿Para qué meterse? Ahora, lo que está pasando en el mundo, en mi opinión, pero no quiero entrar en este debate, ya no vamos a tener tiempo, es que estos crecimientos de los gobiernos de izquierda o filoizquierda son básicamente porque ya se probó el otro lado. Es decir, en el Perú ya probamos en los últimos 40 años gobiernos que vendrían a ser de derecha, aunque esto de la derecha y la izquierda todos sabemos que ya está desfasado, pero es para graficar, ayuda a graficar. Y entonces lo que estamos viviendo no es, por ejemplo, el triunfo de Castillo, no es el triunfo de la izquierda en el Perú. Castillo, para que sepan, en el Perú, obtuvo en la primera vuelta 11%, que se convirtió en 18% porque descuentas los votos. 11%, ¿qué quiere decir? 1 de cada 10 peruanos votó por Castillo. Segundo, Castillo es comunista, no es comunista. Perteneció durante 12 años al Partido Perú Posible de Alejandro Toledo, que llegó al 2001 al poder, y era un gobierno de derecha, y no perteneció 2 meses, sino 12 años. Entonces, de izquierda no hay nada. Y si uno revisa los 9 meses catastróficos de este gobierno, lo que no ve es izquierda, no ve comunismo, lo que ve es improvisación, precariedad, improvisación, falta absoluta de conocimiento de lo que es la gestión pública. Eso es lo que uno ve. Y en Latinoamérica,
lo que estamos viendo, miren, en el caso de Colombia, yo sé que a muchos les preocupa, llega la izquierda a Colombia. Bueno, Petro ya dijo, vamos a gobernar, pero el poder va a seguir siendo el mismo en el plano económico. Latinoamérica también aprendió, y eso también Boric. Latinoamérica ya aprendió que no puede hacer lo que hizo en los 70 o en los 80, ya aprendió que las empresas públicas quiebran en general y que nos arrastran a todos. Entonces, yo creo que por ahí debemos estar tranquilos. Lo que pasa en realidad, y acá resumo mi idea, es que como ha crecido, en los últimos 20 años, ha crecido la clase media en Latinoamérica, que eran pobres en los 80, ahora quieren más cosas. Entonces, ¿qué pasa? Alguien me decía una anécdota. En Chile hay edificios donde la gente se mudó, antes vivía mal, vivía ahí, pero resulta que como recién empezaban, no les pusieron estacionamientos. Y ahora la gente dice, oye, pero tengo auto, quiero mi estacionamiento. Entonces el reclamo es, ya soy de clase media, trátame como clase media, quiero comprar. Cuando nuestros gobiernos entiendan que eso no es de izquierda, sino es un reclamo natural que hasta es un buen negocio económicamente hablando porque le produces, construyes más, haces más autos, etcétera, yo creo que vamos a dar el cambio. Bueno, amigas, amigos, lamentablemente, como dicen, se nos acabó la cabulla. Ya estamos a las 7:15 de la noche, hora del este. Yo quisiera agradecerle profundamente a los tres expositores que realmente tocaron los temas a fondo y complacieron, digamos, el gusto de nuestra audiencia multinacional de más de 11 nacionalidades pertenecientes a la Federación de Cámaras Binacionales, FEBICHAM. Agradecido con todos ustedes y bueno, hasta el próximo evento, el 26 de este mismo mes, si Dios quiere, vamos a tener un evento sobre criptomonedas y todo lo que está pasando con el mundo del blockchain y todo aquel desastre de que las monedas suben y bajan. Ese va a ser nuestro próximo evento. Así que muchísimas gracias a todos y que tengan todos muy buenas noches. Saludos. Gracias, Mauricio. Siempre. Gracias a todos.